siguen saliendo imágenes del clásico, cada vez me gusta menos lo que veo. Hoy salieron bastante sobre Huijsen ahí alentando unos cánticos en contra del Barça, de cosas que decía Vinicius, esto, el otro, pero creo que lo más impactante, y pensaba hacer un video exclusivamente de este tema, pero preferí también ya pasar un poco de esto y no darle tanto foco a estos personajes, pero sin duda hay que mencionarlo, y es el comportamiento de Bellingham, que fue una auténtica vergüenza en la forma en que le tocó la cara a Pedri. O sea, eso es una agresión. No sé si a ti te gusta que te toquen la cara de esa forma, intentando levantarlo. Obviamente no lo quiso agarrar descaradamente porque el árbitro estaba enfrente, que sorpresivamente no dijo nada. Pero si buscas la imagen de cómo le levanta la cara, güey, es un auténtico asco, güey. Solo al ver eso te entra una rabia y un coraje, güey, impresionante, ¿no? Y más cuando se lo hacen a un jugador como Pedri, güey. O sea, que Pedri realmente... O sea, si se lo haces a cualquier jugador, güey, yo creo que es repugnante. O sea, es el mismo caso, pero sobre todo un jugador como Pedri que no se mete en polémicas, que no le gusta el foco mediático de esa forma y que realmente no intenta ni provoca ni entra en esos juegos. O sea, entendería más si se lo haces a un perfil más parecido al de Lamine, ¿no? Que al final Lamine es un poco más partícipe de este tipo de acciones y fomenta un poco más este juego y este pique que creo que hasta en el deporte en cierto punto es sano. Pero un jugador como Pedri que no se mete con nadie, o sea... No sé, yo intento ver de formas diferentes para ver si se podría justificar diciendo esto que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, con lo de Lamine, pero no es el caso. O sea, nadie te da el derecho de tocar a otro, porque una cosa son palabras y otra ya son acciones. Y nadie te da el derecho de tocarle la cara e intentarlo levantar de esa forma tan despectiva, después haciendo burlas de que le había dado en el cuello, que te podrá parecer más o menos falta, pero ahí está claramente el contacto. No sé si alguna vez te han tocado el cuello, pero es una parte bastante sensible, güey. Entonces, con tal de que sientas el mínimo contacto, puede llegar a causar dolor. No sé, a lo mejor aquí todos somos superhumanos, ¿no? Y nosotros no sentimos dolor, pero es una vergüenza la actitud de este güey. No sé, el coraje que le tiene a Pedri, lo menciona muchísimo en Instagram. Siempre intenta como tener estos encontronazos con él y realmente solo ha quedado retratado frente al bueno del Canario, porque además en las imágenes que salen y todo ves como tiene bastante complejo con Pedri. Y lo que me sorprende más son las palabras de Maffeo, que ahora cada vez toman más sentido, ¿no? Que dijo que de todos los jugadores del Real Madrid, que Maffeo fue el que tuvo ese pique con Vinicius muy famoso. De todos los jugadores del Real Madrid, que realmente peor le cae es Bellingham, porque va como de bueno, como de señorío, como de educado, como de persona pulcra, ¿no? Y este famoso señorío que nos venden, y después te hace puras marranadas y es el típico que va por la espalda, ¿no? Que como sea con Vinicius ya sabes a lo que vas y te va de frente, ¿no? Es más a lo de que tiras la piedra y escondes la mano, que te llegan como por atrás, que te enseñan falsa humildad, que son más hipócritas la actitud, ¿no? Entonces, un asco, güey. La verdad que busquen el video y simplemente es vomitivo. No me representa para nada, y qué bueno que a pesar de que Messi es su ídolo y que él claramente es barcelonista y todas las imágenes que salían él de niño mostraban que pues cambió de colores, muestra el tipo de persona, por lo menos a nivel deportivo que es, con valores y ética y una moral cuanto menos cuestionable a nivel deportivo y futbolístico, cambiando de equipo y todo, ya sea por el mejor postor. No hay ningún problema, qué bueno que no se terminó relacionando al Barcelona, porque es un jugador increíble, o sea, es buenísimo Bellingham. A mí me encanta y me encantaba, sobre todo en el Borussia, pero tiene unas actitudes que alejadas, entre más alejadas estén del Barcelona mejor,
Por eso ahora lo menciono. No mencionaré todo lo que haga o todo lo que ha hecho, no es el caso. Simplemente cada vez que se metan con jugadores del Barça o que lo hagan directamente relacionado al Barcelona es algo que se tiene que señalar y es algo que hay que por lo menos defender a los de nosotros, ¿no? Ya tú estarás más o menos de acuerdo con las cosas que se comentan, pero por lo menos si le tienes cariño al Barça hay que salir a la defensa de estos jugadores y es por eso que creo que esto también se relaciona con el tema del video de hoy, que es el delantero centro, que en este caso es Lewandowski, que ya hay muchos rumores de que hay una posible salida, esto y lo otro, pero creo que algo clave en esto es que necesitamos un delantero de peso, de talla mundial, para este tipo de acciones, porque este tipo de acciones necesitas capitanes dentro de la cancha, gente con mayor experiencia, gente que a lo mejor tiene un mayor peso en el mundo fútbol y que pueden ejercer ese rol, porque en este caso Bellingham hace eso y sí, posteriormente se acerca a Cubarsí, Eric García y todo, pero no es lo mismo, no hay una figura tipo Puyol, no hay una figura que en su caso podría ejercer también de capitán como Piqué, o sea, estas figuras que tienen este carácter un poco más fuerte y que salen a la defensa, por ejemplo, Rafinha estaba en el banco, que es uno de ellos, Íñigo Martínez estoy seguro que si hubiera estado en el campo hubiera ido a evitar esta situación, o sea, necesitamos una figura que también pueda tener un peso mucho mayor en este tipo de acciones y creo que hablando del delantero centro, Lewandowski sin ser Puyol, creo que con la veteranía y la experiencia también cumplía un poco esta labor de proteger a los más jóvenes, de imponer un poco más de respeto, ¿sabes? Sin caer en lo neandertal como muchas veces estos personajes caen, pero sí de hacer respetar a los jugadores, de que no se pasen, de que no hagan este tipo de gestos, de que no se empiecen a burlar y que no pase nada, que nadie les llame la atención, porque el árbitro, güey, ve todo y no dice nada, ve cómo toca a Pedri, cómo lo agrede y no le importa. Entonces necesitamos a alguien que por lo menos intente, ¿no?, que estas situaciones no pasen. Alguien sería totalmente ideal, ¿no? Un perfil como el de Puyol. Y no es que Cubarsí o Lamine o Gavi o este tipo de jugador no pueda llegar a hacerlo, pero simplemente son muy jóvenes y también la experiencia te da mucho. Y creo que necesitamos un jugador experimentado, sobre todo en la saga más defensiva, no necesariamente tiene que ser central, pero en esta parte más defensiva del campo, como pueden ser el doble pivote, ya sea el portero, aunque tenemos a Joan que también es joven, pero toda esta parte más de líneas defensivas donde debería haber esta figura. Yo creo que alguien como el carácter que tiene a lo mejor Bastoni o Slotterbeck sería ideal, ¿no? Ya hemos mencionado en muchos videos anteriores que para mí Slotterbeck es el encaje perfecto, ya que con Bastoni también no me gustan las actitudes extracancha que ha tenido directamente con el Barça. Entonces, ese perfil más líder como ejemplo y sobre todo de protector, ¿no? Como un poco ese padrino del grupo, ya que es muy joven y hay que entender que al ser muy joven este plantel hay que tener un balance entre las edades y el tipo de experiencia, el tipo de jugador, el tipo de perfil de personas que también tienes en el equipo, y creo que necesitamos ese jugador / persona, porque al final todo va de la mano, o sea, no puedes hablar nada más del tema futbolístico sin mencionar un poco el tema personal, ¿no? Entonces creo que al final necesitamos ese jugador que ejerza un poco el rol de líder, como Íñigo muchas veces lo llegó a hacer, ese capitán sin brazalete también, o el capitán con brazalete, porque cuando no esté Rafinha, cuando no esté Lewandowski, cuando no estén los jugadores un poquito más veteranos, pasan este tipo de situaciones, y es que en el campo tenemos a mucho morro, güey. Hay que ser muy conscientes de eso y entender que debe haber cierta compensación en las edades, en los perfiles, en las actitudes de los jugadores. O sea, tiene que haber
roles específicos que cumplan ciertos jugadores. No todos pueden ser Lamine Yamal, ¿no? No todos pueden ser una estrella porque al final no funcionaría. Imagínate jugar con 11 jugadores que les gusta tener el balón, que necesitan el balón para dar su mejor nivel, que acaparan mucho la posesión, que son de corte ofensivo. No, para eso hay posiciones, ¿no? Y cada posición tiene su rol, pero también necesitamos que las personalidades de los jugadores sean un poco compensadas, ¿no? Necesitamos 11 pitbulls que salgan como cazador, ¿no? También ahí a medio repartir el juego más brusco. O sea, cada pieza tiene que ejercer cierto rol, pero también compensar lo que a lo mejor otro perfil no te da y así impulsar y potencializar cada uno de los jugadores y cada una de las piezas que tenemos. Por lo tanto, tendremos una herramienta y un abanico de oportunidades impresionante, que creo que la tenemos, pero ese rol justamente de capitán sí se extraña un poco y creo que una pieza que encajaría perfecto sería la figura de Nico Slotterbeck. Sin dudas, güey. Pero pasando a eso, hablamos del tema, ¿no? De Lewandowski, que justamente es una figura de autoridad y veteranía en el club. A lo mejor no es el jugador más propenso a salir a defender a los compañeros o a lo mejor de ser el más agresivo, el que imponga más respeto, pero es cierto que al tener un nombre y una carrera tan larga y ser un histórico del fútbol, es un jugador con peso. Entonces creo que es más que evidente que el próximo año posiblemente salga. Ya son muchos los rumores. Primero que el Atlético de Madrid, después que la Liga Árabe, que ahora el Al-Nassr es el que más interesa, pero ya sabemos que la Liga Árabe, pues ahí cualquiera al que se vaya deciden a qué equipo va. Al final el fondo viene del mismo lugar, el dinero es el mismo. Y ahora sonó el Manchester United, que hace unos pocos días los desmintieron. O sea, estuvo saliendo mucha información de una posible salida de Lewandowski, que no quise hablar mucho ni profundizar en ese tema, ya que se venía el clásico y creo que había otros temas más importantes y que eran prioridad en ese momento y que la verdad me apetecía más hablar, ¿no? Entonces lo estaba guardando para después. Y creo que es un buen momento en donde ciertos puntos y ciertas situaciones que se han dado en el Barça conectan. Y creo que la salida de Lewandowski hay distintas vertientes y distintas formas de cómo lo podemos percibir. Muchos se alegrarán, otros se preocuparán y creo que eso ya es muy subjetivo y es muy opinión de cada uno, pero lo que es 100% seguro y lo que es un hecho como una casa, güey, es que vamos a tener un problema cuando salga Lewandowski, sí o sí. Ya será para bien o para mal, güey, pero habrá un problema. Porque nos quedará como opción de delantero que no sé si llamarlo fijo, no, más bien delantero nato, es un delantero natural. Nuestra única opción es cero. No tenemos ningún delantero nato. Estamos reconvirtiendo a Ferran y creo que cada vez es ese perfil. Rashford puede jugar ahí también. Creo que podemos jugar con falso 9 con ya sea un Rafinha, un Dani Olmo, inclusive probar a otro jugador que dé la talla para ese rol, que ya vimos que probaron a Tony Fernández, pero también podrían probar algún otro, ¿no? Pero eso no significa que tengamos una solución A o una solución B de delanteros, totalmente delanteros así natos, que nacieron para ser delanteros. Ya vimos que estamos dependiendo y estamos metiendo a Araujo, que es un buen recurso, y repito, todo esto son recursos y es un abanico de herramientas que nos da tener una plantilla y un fondo de plantel tan bueno como el del Barça, pero que para la excelencia vamos a necesitar jugadores de máximo nivel y que tengan sus posiciones por lo menos naturales, o su primer posición que sí sea la de delantero, güey. O sea, por eso creo que va a ser muy importante tomar la decisión correcta. Va a depender mucho de la cuestión financiera del equipo. El dinero supuestamente debería estar. El problema es más enfocado al margen salarial y a todo el tema del fair play financiero, pero creo que con Lewandowski se va a liberar muchísimo. Entonces esa es una parte positiva. Ahora, la parte que puede llegar a preocupar un poco más es que si queremos afrontar los fichajes que queremos los culés y los que consideramos que podrían ser de mejor encaje,
va a ser complicado que lleguemos a esas cifras. O sea, no creo que podamos afrontar una operación como la de Julián Álvarez o como la de Haaland, que son los dos grandes nombres que cada vez se pueden acercar un poquito más al Barça y siempre estarán en esta órbita Barça y llevan ya desde hace varios años estando en la órbita Barça, sobre todo Haaland. Sabemos que es un nombre muy común y muy vinculado al Barça y al Real Madrid, y creo que hay mucha lógica detrás de este pensamiento, pero en los últimos meses el nombre Julián ha tomado bastante fuerza y creo que hoy en día es el favorito de muchos, ya que dentro de estas complicadas operaciones es la menos complicada, ¿no? De los super jugadores. Aunque creo que Haaland sí está un peldaño por encima, el movimiento de Julián puede llegar a ser del mismo calibre. Yo creo que en encaje y en tipo de jugador que necesita el Barça, Julián es el fichaje ideal. No es un delantero nato o natural como lo que venía mencionando, pero sí es este segundo delantero, a lo mejor más un tipo media punta, falso 9, güey, ¿sabes? O sea, sí es este segundo delantero que puede encajar muy bien con las piezas que tenemos alrededor, y Ferran como recambio creo que sería una dupla perfecta. Siempre he dicho que para mí Julián es un Ferran en esteroides porque tiene las cualidades de Ferran, pero llevadas al nivel top. Inclusive tiene muchísimas características que a lo mejor en una cuestión más técnica el tiburón no tiene, porque hemos visto a Julián, o sea, la calidad de disparo que tiene es envidiable, es buenísimo, es muy bueno asociando, tiene 20,000 pulmones, no se cansa, siempre lo ves presionando, lo ves defendiendo. En el esquema del Cholo encaja muy bien por el sacrificio defensivo que tiene, y también lo veíamos en el Manchester City, pero creo que en el Barça todavía sería mejor porque tendría más libertad en ataque y formaría parte de un club que está acostumbrado a tener el balón, a atacar mucho, a someter al rival, y creo que también Julián aprendió eso y vivió eso de primera mano en el Manchester City. Entonces creo que su adaptación al Barça sería inmediata y creo que sería un encaje perfecto, pero perfecto. Y sin duda el sueño, y por eso creo que el tema Haaland nunca va a morir al menos de que llegue al Real Madrid, es que se dice y se sigue repitiendo el mismo mensaje desde el Barça y desde los medios afines al Barça, y es que Laporta y mucha parte del barcelonismo suenan con Haaland, y que puede haber planes y que esto y el otro. Sinceramente yo lo veo muy complicado. Creo que sobre todo pagar ese traspaso y el salario que debe exigir Haaland es algo que ahorita el Barça no se puede permitir. No creo que en un año se lo pueda permitir. Si me pongo más o menos realista, yo creo que en de 3 a 5 años a lo mejor seríamos capaces de afrontar una operación de esta magnitud. Y no sé si para ese entonces Haaland seguirá en el City, porque está claro que Haaland tiene que dar ese gran salto mediático, ya sea al Barça o al Real Madrid, y que tarde o temprano lo hará. Y más si el Madrid termina deshaciéndose del bueno de Vini. Entonces, se ve complicada, güey. Yo todavía tengo ese 1% de fe en que Haaland podrá llegar al Barça en algún momento, pero sinceramente es una situación que hay que tener el ojo bien puesto, porque ya sabemos que Laporte es muy cercano y tiene una excelente relación con esta Pimenta, que es la representante de Haaland, y eso, quieras o no, es un gran plus en este mundo más corporativo del fútbol, pero aún así los recursos tienen que estar ahí, por lo cual creo que es una operación bastante complicada, o sea, en estos momentos casi imposible, y que vuelve un poco más terrenal el movimiento de Julián, pero que sin embargo también lo veo muy complicado, por más de que su agente sigue diciendo, es que se sigue filtrando mucha información, ya será por interés de Julián para presionar al Athletic, pero sí sé que rechaza ofertas de renovación, que siempre ha sido admirador del fútbol español, y que, o sea, sin decir Barça o Real Madrid, siempre he dicho que él le gustaría o le hubiera gustado estar en el Barça por esto de que siempre fue admirador de Messi, pero que siempre le ha gustado el fútbol español y que está encantado en España. Pero por otra parte también se dice que no va a firmar con el Real Madrid, que quiere dar un salto y que sabe que si quiere dar otro paso en su carrera tiene que salir del Atlético, y si le encanta España, ¿cuáles serán los únicos clubes que pueden estar a ese nivel? Pues Real Madrid y Barcelona, güey, claramente. Entonces, esto es una bola de nieve que sigue y sigue sumando, y que
ya el Real Madrid con Mbappé pues ya tiene cubierta esa posición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción que queda? Claramente es el Barcelona, ¿no? Con la salida de Legua. ¿Ves el rompecabezas, perdón? Y todas las piezas encajan. Entonces, por una parte tenemos todos estos guiños, toda esta información, todos estos datos que ya serán más o menos objetivos, pero por lo menos es información dentro de este gigantesco rompecabezas para ver qué va a pasar con el futuro de Julián, y poco a poco, ya sea porque algunas personas lo intentan forzar, pero poco a poco ves cómo las piezas encajan. Pero el único y el gran pero, yo creo que en todo este tema va a ser la situación financiera del Barça en 2026. Espero en que Laporta haga un gran trabajo y que pueda afrontar el club una operación de este calibre sin terminar en crisis o dañando todo el trabajo que se ha hecho, que yo creo que no será el caso. Confío mucho en Laporta. Pero sinceramente tampoco la opción de un Guirassy, un jugador de a lo mejor un perfil más bajo, no sé, que se habla también o que se ha hablado de Eta Young, que alguna joven promesa. Flick tiene opciones y ya se ha dicho que tiene sus preferidos más low cost. Entonces yo creo que mientras Flick traiga el perfil de delantero que quiere, será bueno para el Barça, porque ya lo hablamos también, ¿no? Necesitamos un central. O sea, yo creo que el Barça ahorita en estos momentos a lo mejor no es ideal hablar de qué necesita la plantilla, porque a lo mejor muchos podremos pensar que no necesita un extremo también revulsivo, necesita un lateral, necesita esto, el otro. Yo creo que sí, ahorita no es el mejor momento, y sobre todo pensando en los lesionados, creo que hay más plantilla de lo que algunos podríamos llegar a pensar. Pero lo que sí creo que es claro, y lo sabíamos desde el final de la pasada temporada, durante la temporada pasada, y sobre todo al inicio de esta, es que un central y un delantero van a ser clave sí o sí para el próximo año. A lo mejor un central en invierno tampoco nos quería nada mal, pero lo veo prácticamente imposible. Por lo menos un central de gran nivel, y que es lo que necesita el Barça. O sea, yo ahorita cada vez que lo pienso y lo reflexiono más, es sí o sí Nico, o sea, Schlotterbeck, o sea, sí o sí. Ahora, si somos conscientes de que el próximo año vamos a necesitar un movimiento en defensa sí o sí y un delantero, creo que pensar en un Julián Schlotterbeck puede llegar a ser bastante fantasía, pero bastante. Entonces yo creo que hay que mantener los pies en la tierra, y que al final lo que traiga Flick, lo que traiga Deco, apoyémoslo al máximo. Mientras Flick lo apruebe, yo creo que no hay ningún problema, porque al final si te traes a un central que a lo mejor termina contrato tipo Guehi, a lo mejor puedes afrontar una operación como la de Julián, pero dos, que eso sí, yo lo descartaría casi al 99.99%, porque nunca sabes, y más con Laporta en los despachos, siempre hay que confiar hasta el final. Pero siendo bastante, por más que queramos ser optimistas, o sea, también hay que ser realistas, ¿no? Y aterrizar un poco en lo que es la realidad, y creo que va a ser muy, pero muy complicado afrontar dos movimientos de tal calibre. Entonces es necesario escoger, y yo creo que ahorita la prioridad puede llegar a ser el central. Y si llegara a caer gratis o alguno de estos jugadores que termina contrato y que no cobra una barbaridad, yo creo que ahí sí podríamos plantearnos algún movimiento de mucho, pero mucho caché en la delantera, y esperemos que al final venga alguno. Lo que Flick necesite, lo que Flick apruebe, va a misa. Al final esto es mera especulación y son sensaciones en un momento del Barça que no es el mejor, pero creo que son piezas que muchos creemos y muchos estamos seguros que en algún momento el Barça al corto plazo se necesita reforzar. Pero aquí estaremos, güey, defendiendo al Barcita, apoyando al Barcita. Todos los que vengan al Barcita y quieran al Barça serán más que bienvenidos, güey. Entonces nos vemos mañana con otro video, perros.